Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos, para todas. Espero que estén súper bien ahí en sus casitas. Tenemos una nueva clase de matemática el día de hoy. Y vamos a estar trabajando un tema que ya va a ser para ir cerrando cosas básicas que tienen que saber. Mire, para que haya una buena convivencia dentro de esta aula virtual, se recomienda que cuando usted va a participar diciendo algo, después vaya silenciando su micrófono, hablar y silenciar, para que después nos podamos escuchar todos. Esa es la idea. ¿Alguien me podría contar sobre qué hicimos las últimas clases? ¿Sobre qué tema conversamos? Profe, ah, como las divisiones, la suma de las líneas de tiempo de los menos y los más, cuando son de la Ya, zona cero, menos uno, menos dos, eso, de esa vaina. perfecto, maestro. Tal cual como usted lo dice, eso estuvimos trabajando un poco. Repasamos algunas cosas de los números, conjuntos numéricos específicamente. Entre algunos conjuntos numéricos que vimos, como se comió el número positivo y el número negativo. Ese conjunto son los enteros, lo que está nombrando él. Repasamos algunas cosas de las divisiones también, el algoritmo de la división, cuál es el procedimiento que yo sigo para resolver una división. Nos damos cuenta que estaba muy relacionado con la multiplicación, donde la división y la multiplicación son operaciones inversas una de otra. Ya, hoy día vengo a invitarlo a que aprendamos sobre un poco más de las fracciones. ¿Qué sabe de las fracciones? ¿Alguien me podría comentar? ¿Qué conoce sobre las fracciones? ¿Conoce sobre eso o poco, más o menos? La fracción vendría siendo así como tres cuartos, un medio. Súper bien, eso es. Como tres cuartos, medio como dice ahí el compañero, excelente. ¿Se ocupa la fracción en la vida cotidiana o no tanto? Eh, las medidas, por ejemplo, la medida se ocupa eso. Tiene razón. ¿Algún compañero o compañera podrá dar algún ejemplo de medidas con fracciones? ¿Qué cosa podríamos ver con fracciones? Las que se dan con fracciones son también cuando hacen medidas para la construcción, también se hacen con fracciones porque tiene que ir todo cuadrado. Se maneja con el metro cuadrado, todo eso. Se trabaja con Tiene fracción. razón. Sí, a veces ocupa, no sé, un cuarto de pulgada o media pulgada o tres cuartos de pulgada, se ocupan ahí las fracciones. Tiene razón ahí el compañero, súper bien. También, mire, en algo cotidiano, cuando usted va a comprar, por ejemplo, bebidas, dice, quiero 1,5 litros de bebida. Sería una opción. La compañera dice, en las pizzas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice ella. Las pizzas, cuando las dividimos, se ocupan las fracciones. Comúnmente uno entrega la pizza dividida en 8 partes. Entonces, cuando come una parte de esa, es un octavo. Si come dos, va a ser 2 octavos. Si come 3 trozos, 3 octavos y así sucesivamente. Esa es la idea. Ya, entonces, las fracciones, Para ¿con qué cocinar. operación usted la va a relacionar? ¿No se escucha? Ya. Las fracciones, ¿con qué operación usted la puede relacionar? ¿Es con la suma, con resta, multiplicación o división? ¿Cuál de las 4 operaciones que conoce está relacionada con las División. fracciones? División. Ya, la división. Tiene toda la razón. O sea, ¿se fija cómo el símbolo de la división, por ejemplo, en una calculadora? ¿Cómo es ese símbolo de división? Un punto arriba con una línea al medio y otro punto abajo. Correcto. ¿Se parece a las fracciones eso, no? Un punto arriba, una rayita y un punto. Sí. Tiene el mismo símbolo. Entonces, ahí nos están diciendo que la división y las fracciones es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Dos formas de tratar una misma idea. La diferencia es que usted, por ejemplo, digo 5 dividido en 2, lo anoto horizontalmente, y si fuera fracción, sería 5 medios, pero el mismo resultado. Incluso la fracción usted la puede transformar a un número con decimal, y el método para hacer eso es resolver la división. Si yo digo 5 dividido en 2, por ejemplo, sería 2,5. Entonces ahí ya habría un decimal. Entonces el decimal 2,5 se puede representar como la fracción 5 medios, en este caso.
Ya hay una idea. Yo voy a presentar la pantalla, en la pantalla vamos a mostrar dos presentaciones sobre fracciones, una más básica para que vamos interiorizando el contenido y una ya un poco más compleja para ver si es que se está entendiendo un poco o no. Vamos a Las ir fracciones son ocupando las solamente guías. fracciones. Vamos a ir ocupando las guías. ¿Cómo? Se van a ir ocupando las guías. Ah, sí, sí, sí. Sí, vamos a ocupar los textos. Me comentaban ayer que los textos se les van a entregar a todos ustedes estos días porque ya llegaron, por si acaso. No sé si les han informado, Se pero se lo van a empezó hoy hacer día. llegar para que lo tengan. ¿Ya lo tienen o no? Empezaron yo lo hoy día a tengo. entregarlos. Sí, Algunos lo tienen, algunos no. Mire, la primera tarea que yo les voy a dejar para la próxima semana, para que ya trabajemos con el texto, es que intenten resolver el texto número 1. Todo lo que pueda. Es un texto, yo sé que tiene como 50, 60 páginas, pero intente ver ese primer texto que es la base que va a tener. Si usted siente que hay cosas del primer texto que no la entiende, entonces ahí donde va a haber que apuntar en esa parte para que la mejoremos, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser en cierta forma como una especie de diagnóstico suyo, para que vea qué le cuesta y de dónde comenzar a trabajar bien. Yo en este momento he hecho estas cosas previas, que es trabajar, por ejemplo, lo que son los dígitos, los números naturales, que son para contar. Los dígitos son del 0 al 9, son esos símbolos que ocupamos para formar nuevos números más grandes. Los naturales son aquellos números para contar. Ahí va a pasar después por el 9, 10, 11, 12, 13, va de 1 en 1 hasta el infinito, nunca se termina. Y cuando hablamos de lo entero, eran todos esos naturales, que lo considerábamos desde el 1 hasta el infinito, consideraba el 0, pero ahora comenzamos a restar el número 1. O sea, llegamos al menos 1, al menos 2, al menos 3, menos 4, menos 5, hasta el menos infinito. Eso son los enteros, el conjunto Z. Pero entre medio de dos números enteros, siempre va a haber una fracción que está entre medio. O la verdad que entre medio de dos números, siempre hay otro que está en el medio, que es el promedio de los dos números. Por ejemplo, entre el 1 y el 2 va a estar el 1,5, o entre el 1,5 y el 2 va a haber otro número, por ejemplo, el 1,75, por poner un ejemplo. Y entre medio hay infinitos números, la verdad. Entre el 2 y el 3, entre medio hay infinitos números, infinitas fracciones. Pero también hay infinitos números que no son fracciones, que también se van a hacer después, ya para que lo tenga en mente y se lo imagine por mientras. La otra cosa importante es que estas fracciones no solamente son números positivos, tiene que saber usted que las fracciones también son fracciones negativas. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿sabe que en el refri fui a la casa de un amigo y en el refri él tenía la mitad de una casata? Y yo estaba con hambre, llegué y me comí esa mitad y se la quedé debiendo. Entonces, a él le debo media casata, no le debo una casata entera, es media casata solamente. Eso es como un ejemplo. Discúlpeme. Ya, contarle así como cosa personal mía, y cuando yo iba en el colegio, ¿ustedes son de Doñihue o no? ¿Los Miranda? ¿Son de por acá? Doñihue. Ya, Rancagua. Lo ya, bueno, Miranda. ya, los Doñihue y los Miranda. Yo soy de los Miranda, y Yo cuando soy su era chico vecino. estudiaba en la República de Chile. ¿Somos vecinos? Nosotros. Ah, mire. Ah, buenísima, un gusto. Viva la Ya, pues vuelta. entonces, yo vivía acá en Lomi y estudiaba en la República de Chile. Yo justo cuando era más chico estudiaba en la Plazuela. Entonces, estudié 2 años en la Plazuela, después me cambié a la República, Karen, y en segundo tengo el básico... teléfono Justo el desactivado y micrófono. está cerrado. Esto no pasa nada, no se escucha. Ya, Compañera, entonces, sí, justo la silencié, yo voy a silenciar de nuevo. Ya. Entonces, y en segundo básico en la República y pedí un día permiso para ir al baño. Dije, ¿sabe qué, profe, me da permiso? Y me dijo, bueno, sí. Yo salí caminando por el patio y de repente mirando así por la sala de los cursos más grandes, pasé como por un quinto o sexto básico y el profe en la pizarra tenía escrito unos números, y había un número arriba, una raya, un número abajo. Y decía que esos números que escribe el profe porque cuando hacemos suma o resta, hay una línea y después resolvemos. Entonces, ¿qué había que hacer acá? Con la línea entre medio y después un signo igual. Y ahí quedé como con la duda, y ahí dije, esos números se ven como interesante escribirlo de esa forma. Y dije, a lo mejor cuando esté más grande y pase el curso, después lo voy a ver. Obviamente cuando llegué como en quinto, vi la fracción y como que me gustó. Y yo me acuerdo que en ese momento cuando llegué en segundo dije, a lo mejor algún día podría ser profesor de matemática porque se ve interesante todos los números.
Yo después entre medio pensé varias cosas, si estudiar, no sé, ser veterinario, ser electricista u otras cosas, y al final fui profe de matemáticas, y coincidió con eso. Y es justo la materia que vamos a ver hoy día de las fracciones. Así que voy a compartir la pantalla a ver qué tal, y vamos comentando. Recuerde, yo no voy a estar mirándolos todo el rato, así que si alguien me escribe en el chat, no lo voy a estar mirando el chat por si acaso. Así que active su micrófono, pero con la responsabilidad de silenciarlo también, para que no afecte ahí el audio para los compañeros y compañeras. Comenzamos. Ya voy a buscar la presentación. Acá está. Ahora voy a compartir. A ver, ¿cómo era? Aquí. Ya. Ahora sí. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, Ya. Sí. Buenísima. Mire, yo he trabajado con trabajo, la verdad, este año con distintos estudiantes. Niños que van desde kinder, primero básico, hasta niños de cuarto medio. Y ustedes que son adultos. Entonces, cuando yo trabajo con mis estudiantes, yo trato de involucrarle un camino a seguir para aprender cualquier conocimiento. El camino nosotros lo vemos en lo que se llaman habilidades, ¿de acuerdo? Cuando uno trabaja, por ejemplo, cuando uno es profesor, uno enseña un contenido. Y ese contenido es acorde a un objetivo. Y el objetivo se desglosa en tres partes. Siempre el contenido tiene, o sea, el objetivo tiene un contenido así como la materia que yo voy a estudiar. Por ejemplo, en este caso nuestro contenido son las fracciones, es el contenido matemático. Entonces, la fracción es parte de nuestro objetivo, lo que queremos aprender, pero aparte de un contenido, se exige aprender habilidades. Entonces, la habilidad que yo involucro, que sea, le trato de inculcar ahí a los estudiantes, es habilidades, por ejemplo, como la observación, aprender a ser buen observador u observadora, donde observar es más que mirar, porque cuando uno mira es como algo superficial. En cambio, cuando yo observo, me empiezo a fijar en los detalles de las cosas. Voy más allá, mejor, los colores, las formas, texturas, y pienso más cosas. Entonces, después que yo observo, lo que empiezo a hacer es comprender. Cuando yo empiezo a comprender algo, quiere decir que ya, por ejemplo, lo puedo describir, qué cualidades tiene, ya le puedo transmitir la información a otra persona. Ahí ya me está dando a entender que yo comprendo un concepto. Después de comprenderlo, uno podría hacer un análisis al respecto. Cuando yo no hago un análisis, puedo ir cambiando variables, por ejemplo, digo, oye, pero ¿qué pasa si ocurre esto? Ah, ¿y qué pasa si no ocurre eso? Ah, y si ocurriera esta otra cosa, ¿qué pasaría? Entonces, cuando usted va cambiando las variables, va haciendo como un análisis. Y las cosas que va obteniendo de ese análisis, después puede hacer una síntesis al respecto. Cuando yo sintetizo, es que ya comprendí una cierta idea y puedo hacer de cierta forma como un resumen de mi aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, la ruta a seguir, mi recomendación, si que la quieres seguir, en 4 pasos. Primero, observo. Después que observo, intento comprender. Después que comprendo, intento analizar. Y por último, hago una síntesis, ya como resumiendo todo. Ya, entonces, la invito, observando acá, de nuevo, activando un micrófono y silenciando. ¿Quién me podría decir qué observa en la primera imagen? ¿Qué se observa? Un reloj, Reloj, ¿qué un más? reloj, chocolate, sandía, Súper, chocolate. Sí, torta, pizza, súper bien. bebida, la fruta y Ya, el mapa mundi. ya, súper bien. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera agregar cosas que la compañera no ha nombrado aún? Ella nombró varias cosas y está bien. No es necesario que las nombrara todas. ¿Qué Que más todo, podríamos? que todo indica que está en Moneda, fracción. la naranja, el pan. La naranja, el pan, indica ¿de qué Yo estoy contenido? ¿Cuál es el tema de esto? Por ejemplo, ¿Qué están hablando? vamos silenciando, hablando y silenciando. Ya, por ejemplo, yo le podría decir que el tema de esto es los relojes. ¿Será el tema de los relojes, no? No, porque todo indica ¿O será el que está tema en fracciones. las fracciones? ¿Cierto? Ya, vamos hablando y silenciando. Eso es. Vamos a silenciar aquí.
Mi señal está mala, profe. ¿Señal mala? Ya, ahí esperemos que vaya mejorando la señal. Ahí voy a tratar de repetir. Mire, como dijeron los compañeros, nombraron cosas que hay acá, que se observan. Y lo que es importante es específicamente el tema de las fracciones, ¿de acuerdo? De eso se trata. Por ejemplo, en el reloj, ¿cómo yo observo las fracciones en el reloj? El primero dice 8 1/4 en este caso. 8:15. ¿Y después? 8:30. Ya, bien. 8:30 o las 8:30 que le decimos nosotros a veces, A ¿cierto? 8:30. Donde, Sí. correcto. Cuando yo, una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60. ¿Y media hora? ¿Y media hora? 30. 30. 30. Ya, entonces, por ejemplo, si yo quiero ver un medio de 60, hago una multiplicación. Yo hago 60 multiplicado por un medio, donde multiplico los de arriba y los de abajo. 6 por 1 son, o sea, 60 por 1 son 60, y la mitad de 60 son 30. Por eso que media hora son 30 minutos. Si digo un cuarto de 60, significa 60 dividido en 4. Y yo si hago esa división, 60 dividido en 4, son 15. Por eso que un cuarto de hora son 15 minutos. ¿Cuántos son 3 cuartos de hora? ¿Cuántos minutos son? 45. 45, porque 3 cuartos son 3 veces un cuarto, o sea, 3 veces 15 minutos. 45 minutos, muy bien. 35. Ya, ahí hay un bebestible que puede ser jugo tal vez, y uno siempre ocupa ahí los bebestibles, un cuarto de litro, un medio litro, son opciones que vamos ocupando. Por ejemplo, en el zapallo, digo, no sé, quiero un octavo de zapallo solamente, o lo puedo ir en 6 partes y quiero un sexto de ese. O la pizza, no sé, quiero 2 trocitos de un octavo, o sea, 2 octavos, que puede ser también un cuarto, que es casi lo mismo. Ahí en el globo terráqueo hay una subdivisión. ¿Cómo se llama esa subdivisión que tiene el globo terráqueo? ¿En qué se subdivide? ¿Sabe el nombre de esas divisiones, esas líneas que tiene blanquita ahí el globo terráqueo? Ya lo voy a contar. ¿Se refiere a los Esa línea meridianos? Correcto, a eso me refería. Los meridianos, ese es el nombre de unos. ¿Y los otros cómo se llaman? Porque son dos distintos. Ya. Puede ser Los que paralelo. están horizontales, correcto. Los que están horizontales se llaman paralelos. Y los que están verticales de arriba hacia abajo, cruzando por los polos, se llaman los meridianos. Estos paralelos y los meridianos nos sirven para hacer una subdivisión, por ejemplo, del globo terráqueo, y esto tiene aplicaciones, no sé, en el celular para el GPS, para buscar una ubicación específica. Por ejemplo, cada punto del planeta puede tener una coordenada única, ¿ya? Ya, ahí hay ideas. Vamos a avanzar un poco. Dice, voy a aprender a utilizar figuras para representar un entero y fracciones con denominadores hasta el 12. Ya esto es como algo básico. Los numeradores están arriba de la fracción y el denominador está abajo. Ya, entonces, cuando me hablan de denominador está abajo, o sea, hasta el 12, que dice que el número de abajo va a ser un número hasta el 12. Después dice que va a servir para comprender cuando divido en partes algún número entero. Entonces, vamos a partir de lo básico, un número entero dividido en algunas partes. Obviamente yo puedo tener 2 enteros o 3 enteros y también hacer divisiones. Ya, ahí dice, Mario nos muestra que esta pieza es un entero, es una pieza entera, no está dividida aún, pero él quiere compartirla con su hermano y esto lo quiere compartir en 2 partes iguales. Entonces, si él va a hacer una división en 2 partes iguales, ahí está. Cada una de las partes va a ser una mitad, que también se le llama un medio de pieza, porque es 1 de 2. Es importante que sean iguales, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vemos fracciones o dividimos, hacemos una división en 2 partes, tienen que ser en partes iguales. Ya, por ejemplo, si la pizza tiene una forma de un círculo, ¿ya? ¿Cómo yo sé que voy a partir justo, o sea, voy a pasar justo por la mitad de la pizza? ¿Voy a hacer un corte en la mitad? ¿Cómo lo puedo saber cuando es un círculo? ¿Alguien sabe? Porque yo puedo hacer cualquier corte de la pizza y no necesariamente sea la mitad. ¿Cómo lo haría para decir, ahí quedó justo mitad y mitad? Habría que medir el diámetro. Es una opción, ¿cierto?
saber el diámetro de la pieza y hacer justo un corte que sea de largo del diámetro, porque los diámetros son aquellas cuerdas que pasan por la mitad, ¿cierto? Ya, ahí el caballero dijo algo, el compañero dijo diámetro, ¿ya? Se define diámetro como una cuerda que une dos puntos de la circunferencia, pero tiene algo clave, que pasa por el centro de una circunferencia. Yo le invito a que pensemos, ¿con qué instrumento uno puede dibujar una circunferencia? ¿Cómo se llama ese instrumento que se sirve para dibujar circunferencia? Compás. Compás. Para la Compás. geometría. El compás. Cuando yo, correcto, muchas gracias. Cuando yo utilizo un compás, el compás tiene una parte metálica, una punta metálica, y otra punta que se agrega un lápiz. La punta metálica da un punto fijo, y con el lápiz yo encuentro todos los puntos que están a la misma distancia de ese centro que va a quedar. Esa es la definición de una circunferencia. Son todos los puntos que están a igual distancia de un punto céntrico. Y la distancia de ese punto céntrico se llama radio. El doble de ese radio es un diámetro que ha hecho el compañero. Entonces, si usted se asegura un corte que pase por el centro de la circunferencia, ahí sí o sí la divide en dos partes iguales, por si acaso. Ya dice, Mario corta la pizza en dos partes iguales. Dice, si se come dos partes, entonces comió 2 de 2. Se escribiría así, 2 medios. Si come 2 mitades, o sea, 2 medios, entonces quiere decir que se comió una pizza entera. Ya, ahí hay una idea. O sea, comerse 2 mitades se come una pizza entera. Si se come una de las partes, decimos que comió una de 2. En ese caso vamos a escribir 1 medio. Cuando decimos una de 2, también se relaciona con la materia de las razones, por si acaso, donde las razones es otra manera de repartir, no necesariamente en partes iguales. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos y le quiero dar, no sé, unos dulces acorde a su edad. Al mayor le voy a dar 3, al de medio le voy a dar 2 y al chiquitito 1, por ejemplo. O sea, niño y niña, ¿ya? Entonces, si lo reparto sería 3 para uno, 2 para otro, 1 para el que sigue. Después se va a repartir de nuevo. 3 para uno, 2 para el otro, 1 para el que sigue. Es un ejemplo de razón, que es otro tipo de división, no necesariamente en partes iguales. Ya. ¿Qué figuras muestran la mitad? Aquí nos dan algunas opciones. Entonces, como les decía, estamos siguiendo la ruta de aprendizaje en cuanto a habilidades. Con su habilidad de observar, observe súper bien y dígame, a ver quien pueda colaborar, diga alguna, no todas al mismo tiempo, nombre alguna y después silencia. ¿Cuál de estas justo está en la mitad? Muestra la mitad. Mitad pintada y mitad no pintada. Círculo rojo. Círculo Círculo rojo. rojo. Ya, ahí tenemos una. Círculos rojos, mitad y mitad. ¿Ya? ¿Cuál más? Ahora mitad y mitad. Cuadrado, ¿Cuadrado de qué color? ¿Amarillo o naranjo? amarillo con blanco, No. Ya, el cuadrado amarillo, ¿está mitad y mitad? El de abajo, que se nota medio amarillento. El cuadrado Abajo. naranjo. Medio naranjo, naranjo, que está abajo, naranjo, abajo a la sí. izquierda. Ah, ya, ese Sí. sí. Abajo a la izquierda, ese se ve como mitad y mitad, ¿cierto? Y Ah, el ya, triángulo será la morado. mitad 2, entonces, El triángulo ¿Qué? azul. triángulo Triángulo, azul. Ya, triángulo azul. Y el triángulo ese que es como medio rosado, ¿será mitad y mitad? Ese es No. un tercio. no, no Podría ser es, mitad. No es mitad. Tiene pinta de no ser mitad. Mira, podemos pensarlo también de otra forma. La otra forma es decir, mira, para comprobar, vamos silenciando después los micrófonos, ¿ya? Para comprobar de que sea justo mitad y mitad, yo podría tomar una tijera, recortar, y al recortar sobreponer una mitad sobre la otra, y si son obviamente iguales las dos mitades, va a ser mitad y mitad. Eso, al parecer, ocurre sí en la que está de color rojo, la circunferencia roja sí. En el cuadrado naranjo también va a ocurrir eso al recortar. Y en el triángulo azul o medio morado también va a ocurrir eso. Ya, vamos a corroborar. Entonces, el primero sí, estaba bien, mitad y mitad, es un medio rojo, un medio blanco. La que sigue no. Y específicamente usted puede observar que la línea no pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, al no pasar por el centro de la circunferencia, nunca va a poder ser mitad y mitad. Ya, la que sigue, en amarillo, tampoco es. Uno puede observar ahí claramente que la sección de amarillo es mucho más grande que la sección de blanco. Entonces no puede estar repartido en dos partes iguales. La siguiente, en color naranjo, esa vemos que sí. Sí va mitad y mitad, mitad naranja, mitad blanca. Lo mismo ocurre con el triángulo de color azul morado, ¿cierto? Que también mitad y mitad. Pero no ocurre con el último. Si bien la línea parece que está como en la mitad del triángulo,
la parte de arriba tiene menos área que la parte de abajo. Área es lo que queda dentro de la figura, ¿de acuerdo? Es una medida de lo que está dentro. Entonces, hay menos área arriba y más área abajo en la última. Por eso que no era. Ya, voy a hacer acá una pregunta respecto a los medios. Mire, puedo... Ya, a ver, esperen. Vamos a hacer acá una pregunta de lo que estaba antes. Ya. Si tengo 3 pizzas, ¿cuántas mitades tengo entonces con 3 pizzas? ¿Cuántas mitades hay en 3 pizzas? 6. 6 mitades, súper bien. Otra, si tengo 8 pizzas, ¿cuántas mitades hay en 8 pizzas? 4. 16. Tengo 8 pizzas. Ya, entonces, cada pizza va a tener 2 mitades. Entonces, como hay 2 mitades por cada pizza, van a ser 16 en total. Ya. 8. Ahora voy a decirlo de forma distinta, así que ponga atención. Si yo le digo, tengo 24 mitades. Si tengo 24 mitades, ¿cuántas pizzas puedo hacer 12. con 12. 24 mitades? 12 12. pizzas. 12. Y el último, sí. Si tengo 100 mitades de pizza, con 100 mitades de pizza, ¿cuántas pizzas son? 50. 50. 50 pizzas. Ya, y para terminar, en 13 pizzas, ¿cuántas mitades hay en 13 pizzas? 26. 26 mitades. Ya, parece que ahí trato de ver, comparar con los compañeros, a ver si que usted dice la misma respuesta o no, para que se vaya midiendo, ¿ya? Entonces vimos esto, habían pasado esta parte. Vamos a avanzar ahora con los cuartos. Entonces, los cuartos, ahí hay ejemplos. Dice que un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto Bien, 4. ser en el fondo un entero, ¿ya? O sea, si yo tengo una pizza y le digo en 4 partes, y yo tomo las 4 partes que la dividí, esa va a ser la pizza entera. Por ejemplo, ahí está, un entero que tiene color rojo, verde, amarillo y azul, ¿de acuerdo? Entonces, está dividido en 4 partes. Si sumamos esos 4 cuartos, da un entero, una pizza entera. Ya, entonces, si pensamos en esto, si lo divido en 4 partes, o sea, en cuartos, por cada pizza tendría 4 partes. Si tengo 3 pizzas, ¿cuántos cuartos hay en 3 pizzas? 12. ¿Cuántos trocitos? 12 cuartos, ¿cierto? Si tengo 5 pizzas, en 5 pizzas, ¿cuántos trozos de un cuarto hay en 5 pizzas? 20. 20. 20. O sea, yo con 5 pizzas fácilmente a 20 personas le puedo dar un cuarto de pizza a cada una, ¿ya? Ya. Y al revés, si yo digo, sabe que tengo 16 cuartos, ¿cuántas pizzas son 16 cuartos? 8. 8 o 4, ahí 8. tenemos dudas. Tengo 4, 16 profe. cuartos 4. y serían 4 pizzas. La verdad que van a ser 4 pizzas porque en cada pizza hay 4 cuartos y 4 por 4, 16. Esa es la respuesta. En el caso de que fueran 8 pizzas, en 8 pizzas hay 32 cuartos, ¿ya? Ya, porque 32 dividido en 4 da 8. Eso tiene que tenerlo en mente. Por ejemplo, cuando digo 10 medio, 10 dividido en 2 son 5, o sea, son 5 pizzas, ¿ya? Ya, ¿cómo leemos las fracciones? Esto es importante, porque, por ejemplo, yo puedo decir un segundo, pero la forma no es un segundo. Puedo decir un tercero, tampoco un tercero. ¿Cómo se dice el primero? Un Ya medio. lo hemos dicho, pero repitamos. Un Un medio, medio. y el que sigue, ¿cómo? Un Un tercio. 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 Un tercio, ¿cierto? Bien. Y el que sigue, Cuarto. Un Cuarto. cuarto. un cuarto, vamos aumentando ahí. Después ya se quinto. pone fácil, más o menos. Un Quinto. quinto, como dijo la Un compañera. quinto. Un sexto. Un sexto, seguimos ahí. Ya, y ahí está el nombre. Un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto. Ojo, para cada una de estas fracciones, también usted encuentra su versión en negativo. O sea, existe el menos un medio, el menos un tercio, menos un cuarto, menos un quinto, menos un sexto. Para que tenga al tiro en mente eso, números positivos y en negativo. ¿Ya? Ya podemos tener otras. Por ejemplo, la que sigue. ¿Cómo sigue? Un Un séptimo. séptimo. Un séptimo. Después, Un ahí está octavo. anotado. Octavo, un noveno, un Noveno. décimo. Está ahí más fácil. Un décimo. Pero con el 11, ¿cómo se dice con el 11? Profe, me voy a tener que salir de la clase. Un entero. Un Tama, onceavo. le recomiendo igual que después trabaje con el libro, por si acaso. Ya, un onceavo, ese es el nombre. Un onceavo, y para Un finalizar, doceavo. Un un doceavo. doceavo. Ahí está, súper bien.
Profe, me voy a Vamos a tener que preguntar, salir de la clase. dama, Van a salga mandar. nomás, sin problema. Y Ya, muchas gracias, no, profe. mire, espéreme, escúcheme. Sí, Los sí, lo escucho. textos, no sé si ya se lo entregó, no Sí, sé si sí, le yo lo entregaron el recibí texto hoy. para estudiar. Sí, Entonces, si lo recibió, yo la invito a que intente resolver todo lo que pueda el texto 1, para ver qué ok, cosas le cuesta, ok. porque el texto 1 es como la base, para que vea su diagnóstico. Trate de resolver Ya, todo ok. lo que pueda, y lo que no tiene, lo vemos en la próxima clase, ¿ya? Hasta Ya, ok, luego, que esté súper. gracias, profe. Chao, Que chao. tenga buena noche, profe, Ya, gracias. entonces, igual que tenga una buena tarde. ¿Qué parte está pintada en esta figura que está aquí presente? Un medio. Un medio. Medio, la mitad pintada, mitad no, ¿cierto? Un medio. Un medio más un medio son 2 medios, que es un entero. Y ahora, ¿qué parte está pintada? ¿Sección? ¿Qué Un sección? tercio. Un tercio de Tercio. ese cuadrado está dividido en 3 partes iguales. Entonces, si está pintada una, es un tercio. Si están pintados, serían 2 tercios. Y si está pintada 3, son los 3 tercios, que es un entero. Un tercio pintado. Y 2 tercios no pintados. Y ahora, ¿cómo? 2 medios. 2 tercios. 2 medios, 2 tercios. Tenemos 2 opciones. ¿Cuál 2 será la tercios. correcta? 2 tercios. 2 tercios, porque son 2 de 3. 2 de 3, Sí. ¿cierto? Hay 2 pintados de 3, 2 tercios. Y un tercio sin pintar, donde en total son 3 tercios. Ya, parte que está pintada ahí, 3 cuartos. 3 de cuartos, 3 de 4, ¿cierto? 3 cuartos. Y hay un cuarto sin pintar. ¿Cómo le fue? Yo creo que ahí lo que me respondieron le fue súper bien. Ya, a ver, veamos acá. La primera, ¿cuánto es? Un entero. Entero. No. Un entero. Sí. La segunda, ¿cuánto era la segunda? Cuarto. Un cuarto. ¿Es un cuarto la tercera? No. Hay un cuarto sin pintar. 3 hay cuartos, ¿no? 3 un cuartos. Y la última, de la derecha, Un Un medio. 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 un medio. Entonces tenemos un entero, 3 cuartos y un medio. Si yo le pidiera sumar eso, a ver, intentemos hacerlo así solamente con esto. ¿Cuánto sería en total? Por ejemplo, si eso fuera en litro, digo, la primera es una botella de 1 litro, la segunda tengo 3 cuartos de litro y después tengo una de medio litro. Si junto 3 todo eso, litros, ¿cuántos sí. litros son? Todo ¿Cuántos? entero. 2 litros, 2 litros enteros. Más un cuarto. ¿Y alguna fracción? 2 Más litros un igual. cuarto, ¿cierto? Sí. Ya. El último que está a la derecha, ese medio, lo puede dividir en 2 cuartos. El medio son 2 cuartos. Entonces, tomo uno de esos cuartos y si lo ocupo para completar el del medio, y ahí habrían 2 enteros, me quedan 2 enteros, un cuarto. Ya, esa es la suma. Llegamos al final de ese documento. ¿Cómo le fue hasta el momento? A ver, vamos a hacer veremos, espérame. Voy a dejar de compartir por mientras. Ahí. Ya, ¿cómo le fue hasta el momento con lo que estamos viendo de fracciones? ¿Se va entendiendo? Está muy difícil. Más o menos. Está bien. Para Más mí o me menos. salió fácil, profe. Ya, igual. Ya, entonces, para que se le fácil, quiere decir que ya tenía algunas bases al respecto. Si le está costando un poco, es que la Sí. base de fracciones no estaba tan bien. Por eso que yo quería retomar esto para que usted lo pueda comprender desde el principio, ¿ya? Entonces, es bueno que cuando tenga una fracción, arriba son las cantidades pintadas, por ejemplo, y abajo el total de partes que yo divido. No sé, si yo me compré una pizza y la pizza venía dividida en 8 partes y me comí 3 de esas partes, entonces quiere decir que son 3 de 8. Y eso le llamamos Sí. 3 octavos. En ese caso comí 3 octavos de pizza, ¿ya? Y si le agrego otro octavo más, serían 4 octavos. Pero tiene que considerar que a veces hay 2 formas de decir la misma fracción. Por ejemplo, que yo le diga, ¿sabe que me comí 4 octavos de pizza? Es lo mismo que yo le diga, ¿sabe que me comí una mitad de la pizza? Porque 4 octavos es lo mismo que un medio. O es lo mismo que yo diga 2 cuartos. 2 cuartos de pizza también es un medio. Sí, vos. Para que lo tengan más o menos en mente. Ya, vamos a seguir avanzando ahora con otro PDF, que vamos a repasar algunas cositas, pero vamos a ir elevando un poco, subiéndole el nivel. Y recuerda, la próxima clase ya empezamos a trabajar con el texto, así que debe tenerlo sí o sí para la próxima, y lo que le dije a la compañera, usted trabájelo en su casa, ¿de acuerdo? Para que nos enfoquemos netamente en las dudas que va teniendo.
Voy a compartir de nuevo la pantalla. Un segundito. Profe, de repente se me cae el wifi. A veces lo escucho entrecortado, pero sí le escuché que con el texto tengo que repasarlo y después ya está más preparado. Correcto, eso es lo que vamos a hacer. Que tome el texto, que si le llegó a su casa, que lo revise, intento leerlo. Sobre todo el texto número 1, que de cierta forma es como una especie de diagnóstico de lo básico que debe saber, de la parte de números sobre todo. Entonces, si usted lo revisa, le aseguro que le va a servir. Y ahí usted va a saber al tiro qué es lo que sabe y lo que no sabe. Entonces, nos vamos a enfocar en lo que no sabe, ¿ya? Ya vamos a ver algunas cositas de fracciones. Veamos de qué trata. Por ejemplo, definición de fracciones. Fracciones como operadores, cómo operarlas. Cuando hablamos de fracciones equivalentes, ¿cómo se pueden ordenar fracciones? ¿Cómo se pueden sumar fracciones, restar, multiplicar y dividir fracciones? Eso es lo que deberías saber, como lo básico. Las 4 operaciones, saber ordenarlas y ver cuando sean equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. Profe, vamos a verla perdón acá. por interrumpir. Dígame. Profe, claro, lo Sí, que me diga pasa a nomás, mí, sí, porque tengo, donde trabajo yo, tengo 25 vines con uva y tengo la mitad, entonces ahí yo tengo que sacar la cuenta cuánto es la cantidad de vines que tengo que sacar y cuánto es lo que me va a dar en porcentaje de barriles para llenarlos con vino. Eso también como correcto, ahí que ocupa ahí toda yo, esa materia. es como que ahí yo empecé a agarrar el ritmo y ahora con esto me refuerzo más para no equivocarme. Ya, buenísimo que le busque la aplicación. Eso, a mi parecer, es algo clave, buscarle un sentido a la materia. Por ejemplo, si yo empiezo a basar solamente fracciones, pero no la va mirando, no sabe más o menos de qué se trata, o no la va relacionando con algo de la vida cotidiana, es más difícil que la comprenda. Pero en cambio, si usted le encuentra algún sentido, como hay el compañero en su propio trabajo, ya eso es algo excelente. También en algún momento vamos a repasar los porcentajes para que veamos cómo se relaciona toda la materia. Fracciones, porcentajes, está todo relacionado. Entonces, unidad 1 la parte números fraccionarios. Ahí muestra una naranja que obviamente se puede subdividir. Es una naranja entera, hablamos del número entero. Por ejemplo, hay un dibujo de una manzana que no está entera, que fue dividida en 2 partes. Vamos a asumir que fueron como en partes iguales, donde arriba hay media manzana y abajo hay otra media manzana. Un medio para cada lado. Dice que la unidad dividida en 2 partes iguales, le llamamos a cada una un medio, que significa la mitad, ¿cierto? Veamos acá. Ahora la manzana, tenemos la imagen, pero lo que habíamos dicho anteriormente, en vez de dividirla en 2 partes iguales, ahora está dividida como en 4 partes iguales. Entonces, cada fracción de esa manzana va a ser equivalente a un cuarto. Donde es importante que usted sepa que 4 cuartos es una manzana completa. Un cuarto. Un cuarto en cada caso. Entonces, dice la unidad que era una manzana completa, está dividido en 4 partes iguales y llamaremos a cada una de ellas un cuarto. Entonces ahí estamos repasando el concepto. Y ahí hay una manzana antes. Dice, regresamos a la unidad. Bueno, ahí la unieron. Estaba unida la manzana. Ya, vamos a conocer un poco más. Dice, para numerar cada una de las partes en que se divide la unidad, utilizaremos los números fraccionarios, que tienen esta forma. La forma A, que es el numerador, y la forma B, que es el denominador. Tenemos numerador y denominador. Dígame nomás, si tiene dudas, consulte, al tiro. Ya. Numerador está arriba, el denominador abajo. Cuando yo trabajo con una divisor, o sea, con la división, en la división el A se llama el dividendo y el B es el divisor, como que cambiaron los nombres. Si es división sería dividendo y divisor. Si es fracción es numerador y denominador. Es una forma de cambiar los nombres de las partes, pero en el fondo representa lo mismo, por si acaso. Yo le voy a contar algo, que cuando nosotros en la clase pasada empezamos a ver con las divisiones, y cuando dividimos, ocupamos la multiplicación en ciertas formas. Por ejemplo, cuando yo le decía 10 dividido en 2, cuando yo hago 10 dividido en 2, usted dice, el 2, ¿por qué número yo lo multiplico?
para que el resultado sea 10. Y ahí dice, 2 por 5, porque 2 por 5 me da 10. Y si yo le hubiera dicho, el 10 quiero dividirlo en 5. Si yo digo 10 dividido en 5, me pregunto, ¿el 5 por qué número me da 10? Y ahí la respuesta es 2. Entonces, en el fondo, el 2 con el 5 están relacionados con el 10. Porque 2 por 5, 5 por 2 me da 10. Y ahí esa es la forma de ver que las divisiones y la multiplicación están totalmente relacionadas unas con otras. Otra cosa que puede tener en mente es la tabla de multiplicar del 0. 0 por 1, 0, 0 por 2, 0, 0 por 3, 0, 0 por menos 1, 0, 0 por menos 2, 0, 0 por menos 3, 0. 0 por una fracción da 0, 0 por un número decimal da 0, 0 por 0 da 0. Podríamos resumir diciendo que el 0, por todos los números, el número que se le ocurra, va a dar 0, de los números reales que trabajamos. Y entonces, si sabemos eso, darle al 0, y sabemos que para dividir necesitamos hacer multiplicaciones, yo le podría decir, si tengo 0 dividido en 5, ¿cuánto será la respuesta ahí? 0 dividido en 5. ¿Alguien me puede decir? 0. Ahí lo dijo, pero justo se le cortó. 0. 0. La respuesta es 0. Muy bien. Si yo hago 0 dividido en 5, es 0, porque yo me pregunto, 5, ¿por qué número me da 0? 5 por 0. 5 por 0 es 0, por eso es que 0 es la respuesta. Si yo hubiera dicho 8 dividido en 0, también da 0, porque, quizá, 8 dividido, quizá, no, al revés. 0 dividido en 8 da 0, porque digo, 8, ¿por qué número me da 0? 8 por 0, 0. Ya. La cosa se complica cuando hace al revés, cuando el 0 está abajo. Por ejemplo, si yo le digo 2 dividido en 0, ¿cuánto da 2 dividido en 0? 2. 2. Ya, 2. 0. Si yo lo pregunto, 0, me dicen ahí, ya salieron cosas distintas. 2, 0, y hay dos alternativas. Pensémoslo bien entonces. 2 dividido en 0, ¿cuánto es? 2 o 0. Hubo otra respuesta. 3, me dijeron ahí, parece. 2 dividido en 0, ¿se puede o no se puede? ¿Cuánto da? Creo yo que no se puede porque el 0 no... 0. ¿Ah? Es 0. Ya, no se puede. No se puede. Ya, veamos por qué no, vamos por qué no se puede, para que se entienda la lógica. Por ejemplo, cuando yo decía 10 dividido en 2, pensamos que el 10 está arriba, el D es el A, y el B es el 2. Entonces, 10 dividido en 2, me pregunto, el que está abajo, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé el de arriba? O sea, 2 por 5 da 10, y esa es la respuesta, 5. Si yo tengo, por ejemplo, 10 dividido en 0, me pregunto, el de abajo, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 10? Así que hubiera sido el 10 el de arriba. O yo decía, 2 dividido en 0, da lo mismo el número que hay arriba. Pero al dividir en 0, ya entra en conflicto. Por ejemplo, 10 dividido en 0. Entonces digo, 0, ¿por qué número me da 10? 0. 0 por 0 es 10. 10, profe. 0 por 10 da 10. ¿Qué dijimos de la tabla del 0? No. 0. 0 por 10 Cero. da 10. 0. No Dijimos se que 0 por multiplican. cualquier número. Da Dijimos 0. que el 0 por cualquier número, positivo, negativo, fracción o decimal, siempre da 0. ¿Ya? Entonces, si yo me digo el número de abajo, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé el de arriba? Ya sabemos que 0 por todos los números da siempre 0. Entonces nunca me da el de arriba. Si yo digo 7 dividido en 0, o sea, 0 por qué número me da 7? O 13 dividido en 0. 0 por qué número me da 13? ¿Existirá ese número o no? Ya, la respuesta es que no existe una respuesta ahí, no existe un número que cumpla esa condición. 0 multiplicado por otro número que me dé el de arriba no va a haber, ¿ya? Entonces, al dividir por 0 entra en conflicto, y cuando yo defino las fracciones, así tengo numerador y denominador, es importante que el denominador, el que está abajo, nunca sea 0, nunca puede ser 0. Usted lo puede comprobar con la calculadora, con su celo, poniendo cualquier número, el que quiera, su número preferido, ponga dividido en 0, y le va a decir error, mate error, no se puede dividir por 0, va a salir una E o algo así. Pero no va a tener una respuesta, ya para que lo sepa. Cuando yo invento fracciones, usted puede tomar el número de arriba, que es el numerador, o el de abajo, que es el denominador, de los enteros. Los enteros eran estos números positivos o negativos. O sea que el A podría ser, por ejemplo, el menos 27 y el B puede ser el menos 15.
Ya, eso es una fracción válida. O puedo decir que el A sea el número 2 y el B sea el número 13. O puedo decir que el A sea el menos 7 y el B el 4. O puedo decir que el A sea el 10 y el B el menos 58, por ejemplo. Entonces, combinaciones. Puede ser positivo o negativo, tanto arriba como abajo, ¿ya? Para que lo tengan en mente. Dice, A representa las partes que se está tomando de la unidad y B las partes que se divide. Por ejemplo, si yo digo 3 octavos, quiero decir que me comí 3 trozos de 8 en la pizza, por ejemplo. Ahí está, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Entonces, en el caso de 1 cuarto, dice que lo divide en 4 partes y toma una de esas 4. En el otro, al dividirlo en 4 partes, tomó 2 de esas partes. En el 3 cuartos, dividió en 4 partes y tomó 3 de esas partes. Y en 4 cuartos es el entero. Siempre cuando tenga un número dividido en el mismo número, va a dar 1. Si lo digo 4 cuartos, 1. 5 quintos, 1, por ejemplo. 6 sextos, 1. Si digo 23, divido en 23. 23 de 23 o 23 avos, 1. Ya, para que lo tengan en mente. Definición de fracción. Entonces, la definición de fracción fue lo que le dije anteriormente. Una fracción que se escribe de la forma A dividido en B, donde A es el numerador, el B es el denominador. Ambos son números enteros. O sea que pueden ser números positivos o negativos. El de arriba puede ser cualquier número, incluyendo el 0. Y el de abajo puede ser casi cualquier número. Lo único que no puede ser el número de abajo, que es el denominador, es 0. Puede ser cualquier número menos 0. Tienen que tener en mente eso. Hay un entero, por ejemplo, 5 sextos, me está diciendo acá. O sea, al ser 5 sextos, hay que dividir ese cuadrado en 6 partes iguales. O sea, lo divido primero en 6 partes iguales. Y de las 6 partes iguales voy a tomar 5 de ellas. 5 sextos sería eso. Fracciones como operaciones. Por ejemplo, si tengo ahí esto es como el tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez de 8×8, 64 casillas. Si yo le digo, ¿cuánto es un cuarto del tablero? ¿Cuántas casillas serían? 16. 16, correcto. 64 dividido en 4 da 16. Y si yo le pregunto, ¿cuántas casillas hay en la mitad del tablero? 32. Súper bien. 32. Y si le preguntara, ¿cuántas casillas hay en 1/8 del tablero? 8. 8. 1/8 dividido en 8 partes. Por ejemplo, las que están así horizontales son, las verticales y horizontales tienen nombre, fila y columna. Si lo piensa como columna, hay 8 columnas, y en cada columna hay 8. Y si lo piensa horizontal como fila, hay 8 filas, y en cada fila hay 8 cuadritos. Ya, hay ideas. Ahí dice, 1/4 de 64 es lo mismo que decir 64 dividido en 4. Y eso da 16, como había dicho el compañero. Fracción equivalente. Fíjese que 1/4 es lo mismo que decir 64 dividido, o sea, no, discúlpeme, 16 dividido en 64. Ya. Fracción equivalente. Mira, veamos acá la equivalencia, para que se entienda la idea. Si yo tengo un medio va a ser lo mismo que hable de 4/8, dice ahí. O es como que haya dividido en 8 partes y pinte 4 de las 8. O que haya dividido en 16 partes y pinte 8 de las 16. O haya dividido en 32 partes y pinte 16 de las 32. En todos los casos, el número de arriba corresponde a la mitad del número de abajo. O dicho de otra forma, el número de abajo de la fracción, que es el denominador, es el doble del de arriba, el numerador. El 2 es el doble del 1, el 8 es el doble del 4, 16 es el doble del 8 y 32 es el doble de 16. Ahí están 6 ideas. Por ejemplo, si yo, aparte de un medio, lo podría pensar como 2 cuartos. Si yo hubiera dividido en 4 partes y hubiera pintado 2 de ellas, también es un medio. O podría decir 3 sextos, que yo hubiera dividido en 6 partes y hubiera tomado 3 de las 6. O le podría haber dicho 4/8, como está ahí. O 5 décimos, haber dividido en 10 partes y tomar 5 de las 10. O 6/12, haber dividido en 12 partes y tomar 6 de las 12.
En todos esos casos hablamos de la misma fracción que es un medio. Si usted toma cualquiera de esos números y lo hace la división, 1 dividido en 2, o 4 dividido en 8, o 8 dividido en 16, o 16 dividido en 32, en todos los casos da el mismo resultado, que es 0,5. Lo puede comprobar. En todas 0,5, porque es la misma fracción. Entonces son fracciones equivalentes. Ya, acá hay una definición un poco más dura, la voy a leer acá. Dice, dos fracciones van a ser equivalentes, una es A dividido en B, la otra C dividido en D, sí y solamente si se cumple lo siguiente, que el producto cruzado del mismo resultado. Mira, veamos acá, el A que está arriba en una, si lo multiplico con D que está abajo en la otra, tiene que ser lo mismo que la otra multiplicación cruzada, el B que está abajo en una y el C que está arriba en otra. Mire, veámoslo acá. Por ejemplo, vamos a ver que son iguales el 1/2 con el 4/8. En el 1/2 el número que está arriba es el 1. En el 4/8 el número que está abajo es el 8. Entonces, el de arriba de uno con el de abajo del otro. Sería 1 por 8 da 8. Si multiplico lo otro, 2 por 4 también da 8. Al ser así, yo asumo que son fracciones equivalentes. ¿De acuerdo? Al multiplicar cruzado da lo mismo, equivalente. Acá vamos a ver ejemplos. Mire, 1/2 con 2/4. Entonces, el de arriba de una es 1, el de abajo de la otra es 4. 1 por 4, 4, y al medio nos quedó 2 por 2. 2 por 2 también da 4. En la otra, el 1/2 comparado con 4/8. El 1 multiplicado con el 8 da 8, y el 2 por el 4 da 8 también. Son equivalentes. Si comparamos el 1/2 con el 8/16, 1 por 16 da 16, y el 2 por el 8 da 16 también. Son equivalentes. Y la última, 1/2 comparado con 16/32, el de arriba de uno es el 1, el de abajo de la otra es 32, 1 por 32 da 32, y 2 por 16 da 32 también. Entonces son equivalentes, dio el mismo resultado. Ya. Orden de las fracciones. Ya. Esto lo voy a explicar. Pensemos primero en algunas fracciones. Yo le voy a nombrar 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 y 1/6. Voy a nombrar esa. La nombro de nuevo. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Y ahora le pregunto, ¿cuál de esas fracciones es mayor y cuál es menor? Alguien que me diga. Activa el micrófono y después lo silencia. ¿Qué fracción es mayor? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. ¿Cuál es mayor, cuál es menor? 1/2. 1/2, ¿mayor o menor? Mayor. 1/2 mayor. ¿Y cuál será la menor de todas? 1/6. 1/6. Ya. La verdad es que lo que acaban de decir está correcto. Esa es la verdad. Eso está bien. Si yo estoy en un carrete y compramos una pizza para el carrete y somos 2 personas y la repartimos en partes iguales, es 1/2 de pizza para cada uno. O puede ser una torta, etc. Lo mismo lo que está repartiendo, pero es mitad y mitad. Si son 3 personas en el carrete, van a repartir 1/3 para cada uno. O sea, se reduce la porción. Ahora, si tenemos 6 personas en el carrete y una sola pizza, va a ser 1/6 para cada uno. Obviamente 1/6 es un número más pequeño que el 1/3. Entonces, entre más usted esté dividiendo, va a ser más pequeño. Por ejemplo, si yo pienso en A dividido en B, la fracción que nos hablan delante, A dividido en B, entre más grande sea el número B, el resultado va a ser un número más chiquitito. O al revés, si el número A que está arriba es un número más gigantesco y el de B se mantiene, ahí va a ser un resultado más grande al hacer la operación de la división. Ya, eso es respecto al orden de la fracción. Nos quedan los últimos minutos. Aquí nos están presentando alguna. ¿Cuál será mayor? ¿2/4 o 3/4? 3/4. 3/4. 3/4, ¿cierto? Si tomo la torta, la divido en 4 partes y tomo 2 partes de las 4 o tomo 3 partes de las 4, obviamente 3 partes de las 4 va a ser más. O sea, 3/4. Ahí tengo 2/4 por un lado y por otro lado tengo 3/4. ¿Te fijas que 3/4 que en color naranjo me está diciendo que es mucho más? Y ahí la observación es importante, pero recuerde, no solamente es importante observar, es importante también comprender. Y aparte de comprender,
que empiece a hacer sus propios análisis. Y cuando haga su análisis, que llegue a una síntesis de lo que ha aprendido, ¿ya? Eso es algo importantísimo. Orden de la fracción. Ya. Esa parte la vamos a dejar ahí por el momento. Para la próxima clase. Nos quedan algunas cosas que seguir viendo, después seguir sumando, restando, multiplicando y dividiendo, que lo vamos a tomar de la próxima clase al inicio, y también vamos a trabajar la próxima clase con el texto, así que no se lo olvide, trabaje, porque le vamos a preguntar, ¿ya? Vamos a volver acá, voy a dejar de compartir, voy a poner la imagen, aquí estoy. Entonces, quiero escucharlas, vamos hablando de uno o de una y después silenciando. ¿Qué le ha parecido la clase de fracciones? ¿Se entiende la idea? ¿No se entiende? ¿Qué me dice? A ver. Se entiende, profesor. Se entiende ¿Se perfectamente. entiende? Sí. ¿Está Pero difícil la materia de las fracciones? algunas sí. Sí. Sí, profesor, hay cosas algunas partes difíciles. que están difíciles. A mí me cuesta Sí. mucho. Que también esto es algo nuevo, ¿ya? Entonces, por eso. Yo les voy a comentar Vale. que, no sé si le mandaron algún link con la clase grabada de la clase pasada. ¿Se lo enviaron? Sí, ahora llegaron. Ya. Esta clase también va a ser grabada. Incluso lo que yo estoy diciendo usted lo va a escuchar después de nuevo, porque aún no estoy grabando. Entonces, es bueno que se metan los links en algún momento cuando tenga tiempo. Yo comprendo que muchos de ustedes son personas trabajadoras, son papás, mamás, tienen responsabilidades, pero es bueno que intenten darse un espacio para revisar la materia, porque lo que vimos ahora, mañana a lo mejor se puede acordar, a lo mejor pasado mañana se acuerda un poquito menos, y a medida que transcurre el día, puede llegar el próximo día martes y usted se va a acordar poquito, entonces no es la idea es que refuerce entre medio. Entonces, para eso le va a servir, y es para que su tiempo sea bien invertido, porque usted, yo sé que está haciendo esto, está dedicando, no sé, esta hora de la semana, no solamente con matemática, también lenguaje, historia, ciencia y demás, porque quiere tener buenos resultados. Entonces, para separar su tiempo, póngale un poco de empeño. Y recuerde que yo no lo evalúo, si yo soy su ayudante a comprender las materias. Usted me va a decir, profe, sabe que yo no entiendo esta materia y yo le ayudo a comprenderla para que después usted dé una buena prueba. Ya, entonces, con todo esto los dejo hasta aquí por el momento, motivados. Recuerde que cuando usted trabaja en una clase es importante que el profesor le hable de un contenido que desarrolle habilidades en usted y que tenga, lo que yo no dije al final, era una actitud. En mi caso, la actitud es una actitud positiva ante el conocimiento. Que usted diga, sí, yo me la puedo, yo aprender esto, no va a ser difícil para mí, aunque esa materia no la conocía bien, le voy a poner empeño, lo voy a investigar por mi cuenta y demostrar que yo soy una persona de valor, obviamente, que quiero superarme y todo eso. Así que por ahí va la invitación. Yo lo dejo, que estén súper bien en sus Ya. casitas, que se cuiden, que no les pase nada. Chao. Gracias. Gracias. Vamos a- Cuídese usted también. Chao, Cuídense. Vamos en el Chao, segundo chao. link. chao, Chao, chao. Nos vemos. Ahora yo con el grupo de intermedio. Chao, chao. O sea, grupo de segundo ciclo.